Dios lo bendiga a todos, hermanos. Ponemos de pie para empezar, ¿verdad? Y saludar a todos los hermanos que en los diferentes países nos acompañan en esta tarde, noche, madrugada para algunos, ¿verdad? Allá en Londres, en España, en Alemania, y de noche, ¿verdad? Aquí en el continente americano, Canadá, en Alaska, en Estados Unidos, Ecuador, Colombia y aquí en la República Mexicana. Bueno, vamos a orar para iniciar este servicio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa tarde, noche, Señor. Gracias porque hasta aquí has estado con nosotros, Ebenezer. Hasta aquí, Señor, nos has cuidado, protegido, nos has bendecido, Señor. Probablemente hayamos tenido algún problema, alguna dificultad en el transcurso del día, Señor, pero una cosa sabemos, que tú estás a nuestro lado, que tu Espíritu Santo, el Consolador, el que está junto a nosotros, ¿verdad?, nos está guiando y dirigiendo, Señor, por el camino correcto. Te pedimos también en esta tarde, noche, Señor, que tu Espíritu Santo también sea el que nos guíe en este servicio, Señor, de enseñanza. Padre, te pedimos por nuestro hermano Dani, que tú lo bendigas, que tú seas ese instrumento a través del cual tú lo uses para que tu palabra pueda fluir, Señor, y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer del versículo 7 al 9. ¿Sí? Probablemente ya muchos ya lo han leído, pero bueno, vamos a leerlo en esta tarde. Vamos a hacerlo todos juntos, hermanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor, dice así el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí surgen dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es ese tesoro que habla el versículo 7? ¿Y cuáles son los vasos de barro? El tesoro, hermano, es el glorioso mensaje, ¿sí?, del nuevo pacto, el conocimiento de la gloria de Dios, ¿sí? Y los vasos de barro somos nosotros. ¿Por qué somos vasos de barro? Porque nuestro cuerpo es mortal, porque nuestro cuerpo ahora sí que es frágil. Y Dios tenía en su mente, ¿verdad?, que entendamos que la excelencia, como dice ahí este versículo 7, la excelencia, el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que nosotros no nos creamos, ¿verdad?, que somos el tesoro, que nosotros somos atribulados como vasos de barro, pero no somos angustiados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, ¿sí? Nosotros estamos en apuros, pero el poder de Dios nos hace que no nos desesperemos, sino que tengamos esperanza. Nosotros somos perseguidos, ¿verdad?, pero no desamparados. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, ¿sí? Somos derribados, y eso tiene que ver con una pelea, ¿verdad? Somos tirados al suelo, ¿sí?, pero no somos destruidos, ¿verdad? No somos derrotados, al contrario, ¿verdad? El hecho de que estemos, ¿verdad?,
en el suelo, no significa que estemos ya derrotados. Nuestro tema número 5, y pues vamos a seguir estudiando este libro todavía por unos cuantos meses más, amén, hermanos, porque sí viene ahora sí ya la parte más densa, podríamos decirlo así, la parte con más contenido que hay que interpretar, que hay que entender, y estos estudios que vamos a tener acerca del tabernáculo y de todos los simbolismos y el culto, y los ritos que se llevaban dentro de él nos van a ayudar bastante a aclarar lo que veamos aquí en Hebreos. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor porque nos permite estar aquí reunidos, y vamos a ponernos en sus manos para que Él nos guíe. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Igualmente a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, Padre Santísimo, en esta noche, por la bendición que nos das de estar reunidos nuevamente en tu nombre, Padre. Gracias por esta libertad que tenemos, Señor, de congregarnos, Padre, de conocer más de ti, Padre, de poder acercarnos a ti libremente, de poder estudiar tu palabra, de recibirla, Señor. Gracias porque tenemos la bendición, Padre, la oportunidad, Señor, de congregarnos, Padre, para crecer juntos en tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Santo Espíritu de Dios, que por favor traigas a nuestros corazones entendimiento, que traigas a nuestras mentes sabiduría, inteligencia para entender tu palabra, Señor, pero sobre todo que haya revelación de tu parte para que hoy tú seas el único que hable, Santo Espíritu de Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a interpretarla, ayúdanos a conocer el propósito que tienes para nuestras vidas, y que todo lo que se hable hoy venga siempre solamente de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, nuestro tema de hoy se llama Administradores de la Salvación. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Me faltó ponerle el 9, hermanos, porque todavía cuando estaba estudiando no sabía hasta cuál iba a llegar. Entonces, para no extenderme tanto, nada más fue hasta el 9. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Entonces, acompáñenme por favor ahí, hermanos. Hebreos 2, del 5 al 9, dice así la palabra del Señor. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Bien, este pasaje, hermanos, pues continúa con lo que habíamos estudiado la semana pasada, así donde veíamos acerca de por qué Jesucristo es superior a los ángeles, pero sobre todo, hermanos, veíamos el hecho de que pues nos distraemos, ¿sí? Cuando no nos gusta la palabra, o cuando la palabra no está siendo hablada conforme a lo que nosotros queremos escuchar o queremos saber o tenemos en nuestro corazón, pues es cuando empezamos a buscar estos ángeles, ¿sí? Estas distracciones. Cuando el Señor nos habla claramente, pero nosotros no queremos escuchar su palabra, no nos gusta lo que estamos escuchando, entonces creamos estos ángeles, inventamos estos ángeles o estas ideas ficticias, hermanos, carnales, mundanas, que nos llevan a desviarnos de la palabra de Dios. Entonces veíamos la semana pasada que tenemos que ser diligentes, ¿sí? Nosotros como cristianos, hermanos, debemos ser diligentes con la palabra que el Señor habla, ya sea de manera escrita, de manera verbal o por los hechos, ¿sí? Es algo con lo que concluíamos la semana pasada, que el Señor no solamente habla la palabra, sino que siempre sus milagros, ¿sí? La sanidad, las obras de Dios respaldan la palabra que Él habla, ¿sí? Dios no nada más es un Dios de palabra que diga algo y no lo cumpla, sino que cuando Él lo dice,
con hechos, hermanos, respalda lo que está diciendo. Entonces, por eso aquí tenemos esta aclaración de que el Señor nos habla de manera escrita, de manera verbal, y también, con los hechos, ¿sí? Mencionábamos también algunos de nosotros que el Señor nos habla por medio de sueños, por medio de visiones, por testimonios de otros hermanos, ¿sí? En una oración, etc. Entonces el Señor siempre nos está hablando, ¿sí? Entonces esta palabra, hermanos, lo decíamos también en nuestra segunda lección, la palabra de Dios que Él nos habla, de la forma en que sea que Él nos hable, nos lleva siempre a un solo destino o a un solo punto en común, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La palabra que Dios habla siempre va dirigida o siempre nos va a llevar a nosotros, a ver a Jesucristo, a vivir en Jesucristo, a entender a Jesucristo. Amén. Decimos que cuando la palabra que se nos habla, hermanos, dentro de una iglesia o dentro de una congregación cristiana, si esa palabra no nos lleva a Jesucristo, entonces no es una palabra que esté viniendo de parte de Dios. Así siempre nosotros vamos a dar cuenta que estamos recibiendo una palabra sana, que estamos teniendo una sana doctrina. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando esa palabra nos lleva a Jesucristo, ¿sí? Cuando tenemos necesidad de enfermedad, cuando estamos pasando por aflicciones, por angustias, siempre la palabra que el Señor nos hable nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy, hermanos, entenderemos el propósito que tiene el ser diligentes con la palabra, ¿sí? Si la semana pasada decíamos que tenemos que ser diligentes con esta palabra que estamos escuchando, ¿sí? Prestar más atención, ser más atentos con lo que el Señor nos está hablando, pues vamos a entender el por qué es necesaria esa diligencia. Amén. Y ahí en el versículo 5 dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que entender el día de hoy, hermanos, el primer punto que nos va a hablar el Señor es acerca de el mundo venidero. Cuando usted escucha esta frase, hermanos, del mundo venidero que habla aquí el apóstol Pablo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? Perdón, el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos, cuando vemos esta frase, cuando la leemos, el mundo venidero? ¿Qué se imaginan cuando el autor dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero? ¿Cuál es el mundo venidero? ¿Qué mundo venidero? ¿Qué entendemos por mundo venidero, hermanos? ¿Perdón? Un futuro, sí, es el hermano Oscar, que un futuro, ¿sí? O sea, algo que va a pasar dentro de muchos años. Y recordemos que el futuro de esta escritura es hoy, hermanos. Amén. O sea, el mundo venidero para el autor de los Hebreos es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Y para nosotros pues es lo que viene dentro de unos meses, años, semanas, no lo sabemos. Mire, cuando generalmente dentro del mundo cristiano, cuando leemos esta frase de el mundo venidero, pensamos en muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el arrebatamiento, en la gran tribulación, en el reino milenial, en la segunda venida de Cristo, o ya en la vida eterna después de la segunda venida de Cristo, después del reino milenial, o todo esto junto, ¿sí? Tal vez el cristiano cuando escucha esta frase del mundo venidero piensa en todas estas cosas juntas, que es lo que nosotros estamos esperando que suceda, que es la recompensa que nosotros esperamos obtener por haber sido fieles a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, o al menos haber intentado, ¿verdad?, ser fieles a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Generalmente cuando escuchamos estas palabras del mundo venidero, hermanos, pues pensamos en todo eso, en los acontecimientos finales que a la iglesia y al mundo en general le esperan, ¿sí? Para nosotros el mundo venidero o el futuro del que nos decía nuestro hermano Oscar, que mencionaba nuestro hermano Oscar, pues es eso, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos tener en ese mundo venidero, lo que nosotros queremos vivir en ese mundo venidero, pues es el arrebatamiento, ¿verdad? Todos queremos ser parte de ese gran suceso que nuestro Señor Jesucristo va a llevar aquí a cabo en la tierra, ¿sí? No queremos ser parte de la gran tribulación, pero sí es algo en lo que pensamos cuando hablamos del mundo venidero,
pensamos en lo que está por venir, ¿sí? Pensamos también en el reino milenial o en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una palabra o una frase muy importante que menciona aquí el apóstol, el escritor, que dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, es decir, que a los ángeles no les ha dado la autoridad de lo que va a pasar en adelante, ¿sí? Los ángeles no tendrán ninguna autoridad en lo que va a pasar en adelante, ya sea el arrebatamiento, la vida eterna, la gran tribulación, la nueva Jerusalén, todo lo que sea, hermanos, que para nosotros significa el mundo venidero. Los ángeles ya no tendrán ningún tipo de poder ni de autoridad ahí, ¿sí? Sino que lo vamos a tener nosotros. En el versículo 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En el 7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Sí? Entonces, no sé si estamos entendiendo esta parte, hermanos, que a veces es lo que cuesta un poco trabajo entender de Hebreos, porque empieza a meter muchos pasajes del Antiguo Testamento que a lo mejor a veces nosotros no tenemos en el contexto en el que fueron escritos, o los leemos en otro contexto. Por ejemplo, estas partes que están escritas aquí son de un salmo, son del Salmo 8. Entonces, generalmente no estamos acostumbrados a ver un salmo como algo que hable de la gran tribulación, o del reino milenial, o de la segunda venida de Cristo, o de los días que están por venir. Pero aquí la palabra es clara, si dice que todo eso que está por venir, hermanos, o el mundo venidero, está sujeto o está bajo los pies de los hombres, o sea, de nosotros, ¿sí? Ahí cuando dice hijo del hombre no se refiere a Jesús, porque si se fijan está con minúsculas. Cuando hablamos de hijo del hombre, refiriéndonos a Jesús, es con mayúsculas. Entonces, no sé si vamos entendiendo el sentido de lo que estamos leyendo, hermanos, pero es como si dijera el autor que todo lo que viene en adelante ya nos quedó claro que Jesucristo está por encima de los ángeles y que los ángeles no son ningún tipo de mediador entre nosotros y Dios, ni de parte de Dios hacia nosotros. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo y que el único mediador que tenemos para llegar al Padre, para ser salvos, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, somos quienes tenemos la responsabilidad de todo lo que va a pasar. Pero vamos a entender un poquito qué es eso del mundo venidero, ¿sí? Bien. La etimología, o sea, el origen de la palabra, de esa frase de mundo venidero, son estas dos palabras griegas. La primera es, oikoumene, que significa literalmente mundo, tierra, no la del suelo, sino el planeta Tierra, ¿sí? O globo terráqueo, ¿sí? O coumene significa tierra. Porque en el Nuevo Testamento hay otras dos palabras griegas que se usan para hablar del mundo. Una de ellas es cosmos. Cosmos se refiere a todo el universo, ¿sí? A toda la creación. Y la otra es aión. Esa aión se refiere a, por ejemplo, cuando habla de que las cosas de este siglo o de este mundo, es cuando se usa esa palabra aión, ¿sí? O sea, para referirse a este mundo, pero en cuanto al tiempo, no en cuanto al lugar. Y esta es otra palabra que se usa para hablar de mundo, refiriéndose solamente al planeta Tierra como tal, ¿sí? Entonces está hablando del planeta Tierra. Y la otra palabra, melo, quiere decir venidero o algo que está por venir, pero también se puede interpretar, hermano, como hechos o como propósito, ¿sí? Entonces, el mundo venidero será el propósito de Dios cumpliéndose aquí en la tierra. Y vuelvo a ponernos en contexto, hermanos. El mundo venidero para el autor de los Hebreos es hoy, es lo que estamos viviendo nosotros. Acuérdense que esta epístola fue escrita, este libro, fue escrito hace casi 2000 años, más o menos. Entonces, para ellos, del mundo venidero es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy.
Recuerden que muchos de ellos ya vivían el Evangelio, ya vivían la vida cristiana, hermanos, esperando ya el arrebatamiento, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo. Muchos de ellos morían con la esperanza de que el Señor ya venía pronto por ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es pues el mundo venidero, hermanos? ¿O qué vamos a entender el día de hoy como mundo venidero? Como se los mencionaba, el mundo venidero, hermanos, es el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿sí? Ahora, en este siglo, en este mundo, en este tiempo, ya no son los ángeles, ya no son los profetas, hermanos, los encargados de llevar la palabra de Dios a la gente, ¿sí? Tampoco es su Hijo Jesucristo. Jesús ya cumplió con el tiempo que le tocaba a Él predicar, enseñar acerca del reino de Dios. Ahora nosotros, hermanos, como la iglesia, somos los que, guiados por la voz de Dios, por el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que llevar el mensaje de buenas nuevas a la gente, al mundo, ¿sí? A los necesitados, como dice ahí, a los menesterosos, hambrientos, enfermos, cautivos, etc. Entonces, ¿qué es el mundo venidero, hermanos? Es este mundo que estamos viviendo, ¿sí? Es este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Es esta última etapa de la existencia de la iglesia de Cristo en la tierra, hermanos, ¿sí? Y el autor de los Hebreos nos está diciendo, fíjense, de manera profética, él está diciendo, fíjense, bueno, nos pone en un contexto de 3 partes. Acuérdense, esto lo hemos visto también ya en el Instituto Bíblico. Ha habido 3 dispensaciones o 3 épocas en las que Dios ha hablado o ha obrado. La primera fue la del Padre, hasta antes del nacimiento de Jesucristo. La segunda fue la del Hijo, durante toda la vida de Jesucristo. Y la tercera, a partir de la ascensión de Cristo hasta el día de hoy, es la del Espíritu Santo y de la iglesia, hermanos. Porque a veces decimos, es la dispensación del Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo no está solo. El Espíritu Santo trabaja junto con nosotros, con la iglesia. Amén. Entonces, el mundo venidero, hermanos, en palabras más prácticas, es esta dispensación que estamos viviendo. Y el autor de los Hebreos nos dice, el Padre ya habló, ya ministró la palabra que tenía que ministrar por medio de los ángeles y por medio de los profetas. El Hijo ya cumplió su ministerio dentro de la tierra. Ya vino a predicar aquí, ¿sí? Por eso es la importancia de entender el origen de la palabra mundo, que hace referencia a este mundo, a esta tierra, ¿sí? Jesucristo no se quedó allá en las constelaciones predicando, hermanos, a las estrellas. Vino aquí a la tierra a predicarnos a nosotros, a enseñarnos el ejemplo a nosotros y a morir, resucitar por nosotros, a alabarnos a nosotros. Amén. Entonces, se va el Hijo, queda el Espíritu Santo y queda la iglesia, hermanos. Entonces, el mundo venidero es este tiempo, hermanos, es el trabajo que la iglesia tiene que hacer a partir de que el Hijo se fue y nos quedamos nosotros junto con el Espíritu Santo. También lo podemos entender, hermanos, como la plenitud de los gentiles. ¿Recuerdan ese concepto de la plenitud de los gentiles? Que lo estudiamos en Romanos y lo estudiamos también cuando hemos visto las clases de los últimos tiempos, donde se habla acerca de que la plenitud de los gentiles es el tiempo en que el Padre, ¿sí?, está esperando a que esa barca de los que han de ser salvos se llene, para que entonces ahora sí se lleve a cabo el arrebatamiento. Pues ese es el mundo venidero, hermanos, esa es la tercera dispensación, porque si la iglesia se quedó aquí en la tercera dispensación, hermanos, fue para eso, para llenar esa barca que el Padre está esperando que se llene, para entonces sí dar comienzo a todo lo que viene después. Amén. Entonces, cuando leamos esta frase aquí en Hebreos, hermanos, del mundo venidero, no nos vayamos hasta el reino milenial, no nos vayamos hasta la segunda venida o hasta la vida eterna ya, ¿sí? Quedémonos en el presente, hermanos, en hoy. Por eso dice aquí la palabra que a nosotros, hermanos, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y esa es una frase que al cristiano le encanta decir, hermanos, que todo está sujeto bajo mis pies.
Y es que Cristo todo ya lo sujetó bajo mis pies, pero ni sabemos lo que significa, hermano. Y hoy vamos a aprender qué significa esa frase, ¿sí? No sé si ya con lo que vamos hablando usted más o menos ya se dé una idea de lo que significa esto, que todo está sujeto bajo nuestros pies. Pero a veces el cristiano, hermanos, tiende a vivir mucho como de ilusiones o de sueños. Sí tenemos la esperanza, obviamente, de irnos en el arrebatamiento, de encontrarnos con el Señor en las nubes, de vivir, ¿sí?, en las bodas del Cordero, de estar en el festejo, ¿sí?, en la fiesta de las bodas del Cordero, y luego venir al reino milenial a gobernar junto con el Señor. Sí, hermanos, eso también es parte del mundo venidero. Pero hoy, hermanos, en lo que nos toca a nosotros hacer, ¿qué estamos haciendo? Entonces, para entender esto que sigue a continuación, hermanos, debemos tener bien claro esto. El mundo venidero es hoy, es la plenitud de los gentiles, es la tercera dispensación. Y esa barca que está esperando el Padre que se llene, no se va a llenar sola. Así, ese tren que el Señor está esperando que ya le entren todos los pasajeros no van a llegar solos. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el Padre en la primera dispensación? Cuando Él hablaba, ¿qué hacía? ¿De qué hablan los libros proféticos? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo más claro, de arrepentimiento, ¿sí? Sí tienen obviamente partes de exhortación, ¿sí?, de castigo, pero ¿por qué? Porque venían del pecado, y cuando se arrepentían, como lo veíamos ayer en el tema, venía el perdón de Dios, y el Señor los rescataba de donde estaban metidos el pueblo, ¿sí?, y los volvía a restaurar. Entonces, eso fue lo que el Padre habló en su primera dispensación. Van a ser salvos, se van a salvar, se van a librar de problemas si están junto conmigo, si son fieles a mí, si dejan la idolatría, si dejan el pecado, si dejan las mentiras, y etcétera, la envidia, el orgullo, etcétera. Eso es lo que el Padre hablaba por medio de los ángeles y los profetas. Después, ¿de qué habló Jesucristo? De lo mismo. El reino de Dios está aquí. Acérquense a mí y van a ser parte de ese reino. Amén. Y luego, ¿de qué habla el Espíritu Santo? ¿De qué hablaba Pablo? ¿De qué hablaba Pedro, Santiago, Juan? De lo mismo, hermanos. La salvación es por medio de Jesucristo. Acerquémonos a Dios y seamos salvos. El mensaje no ha cambiado, hermanos, ¿sí? Los que cambiamos somos nosotros. Pero el mensaje de Dios es el mismo siempre, hermanos. Amén. Entonces, no vivamos con esas ilusiones de que el mundo venidero es la vida eterna. Sí, es parte de, pero hoy nosotros estamos viviendo una parte bien importante, hermanos. La plenitud de los gentiles a veces no se entiende como parte de los últimos acontecimientos, porque no pasa nada extraordinario, por decirlo así, porque nadie vuela hasta las nubes, ¿sí?, y se transforma en un cuerpo perfecto, porque no vienen desastres naturales como nunca se han visto, ¿sí?, porque no se manifiesta un anticristo, porque no se manifiesta un falso profeta, porque no pasan cosas fuera de lo normal, por decirlo así. Pero realmente, hermanos, la plenitud de los gentiles sabemos que es el paso número 1 para que todo lo demás suceda. El mundo venidero, hermanos, trabajar en el mundo venidero, tomar la responsabilidad que tenemos como iglesia en el mundo venidero, es el paso número 1 para que el arrebatamiento, la gran tribulación, la segunda venida, el reino milenial y la vida eterna sucedan. Amén, hermanos. Entonces es necesario que entendamos eso para saber hacia dónde vamos. Amén. Luego, volviendo a la palabra, hermanos, donde dice que todo está sujeto a nuestros pies, vamos a entender precisamente a qué se refiere sujetarse, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Igual, el origen de la palabra. El origen de la palabra es el término griego hupotazo, que quiere decir subordinar, quiere decir obedecer, quiere decir sometido, quiere decir sujeto, sumiso, etc. Así todo lo que tenga que ver con sujetarse u obedecer a alguien o estar bajo la autoridad de alguien, está incluido en esta palabra hupotazo, ¿sí? Pero, investigando un poquito más, hermanos, el término hupotazo era un término de uso militar, que se usaba mayormente en el ámbito militar,
Y en el ámbito militar significa organizar de forma militar, bajo el mando de un líder, organizar las tropas de un ejército, los escuadrones, bajo el mando de un líder, ¿sí? Es decir, nosotros, yo creo que todos hemos visto alguna película o serie o documentales de guerra, donde los soldados pues no van ahí nada más a ver quién se encuentran enfrente, ¿sí? Tienen líderes que van pensando cuál es la mejor manera de emboscar al enemigo, por dónde puedo yo llegar para que me hagan menos daño a mí y yo dañarlos más, etcétera. Pero siempre hay un líder que les dice lo que tienen que hacer, que los va llevando en una estrategia hacia donde tienen que ir. Pues es uno de las acepciones o de los significados del término jupotazo. Pero fuera del ámbito militar, hermanos, y me gustó mucho, dice que es una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir la responsabilidad y de llevar una carga. Esta definición me encantó, hermanos, porque yo creo que define perfectamente la vida cristiana, lo que el cristiano debe hacer, ¿sí? Fíjense, una actitud voluntaria de ceder. Es decir, el militar, ¿por qué obedece? Porque hay una cadena de mando a la que se tienen que sujetar y no tienen opción. O sea, el militar, lo quiera hacer o no, tiene que seguir las órdenes de su sargento, de su teniente, su comandante, etc. Pero fuera del ámbito militar, el cristiano, ¿por qué obedece, hermanos? Porque sabemos que es bueno, es lo agradable, es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera. Y muchos decimos, ay, es que Dios no quiere ofrenda, solo quiere obediencia. Pues aquí está, hermanos, ¿sí? Es una actitud voluntaria de ceder ¿a qué? A la autoridad, a la palabra, hermanos. Amén. Al liderazgo de nuestro Señor, a escuchar la voz de nuestro Señor y entender el mensaje y seguir ese mensaje, ¿sí? Además, es una actitud de cooperar, de asumir la responsabilidad y de llevar una carga. Ojo, esta carga no es una carga como las que se nos han hablado los domingos anteriores, ¿sí? De algo que me estorbe, sino de sentir esa carga, hermanos, de que lo que estoy haciendo es relevante, es importante y que lo tengo que hacer por el bien de quienes están a mi alrededor, ¿sí? O sea, no es una carga como un ancla que me estorbe y que me jale hacia atrás y que me mantenga estancado en un lugar, no. Es una carga que me haga sentir la responsabilidad de lo que yo tengo que hacer con lo que me ha sido dado. Amén. Y hermanos, esta definición no crean que es de un filósofo cristiano. Esta es una definición de un diccionario de palabras griegas y arameas al español. ¿Sí? No es de ningún teólogo o famoso estudioso que haya definido esto, no. Es una definición directa del griego al español. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, pues, hermanos? Que todo está sujeto a nosotros. Porque nos encanta decirlo, sí, nos encanta que cuando alguien ora por nosotros, nos diga eso, que todo está sujeto a tus pies, y el Señor todo lo sujetó, y tú tienes la victoria, y eres invencible en Cristo, y etcétera, etcétera, etcétera. Nos encanta escuchar eso, sí, nos encanta que nos digan eso, hermanos. Pero realmente entender lo que significa que todo está sujeto a nuestros pies, que el mundo venidero, hermanos, no está sujeto a los ángeles, sino a nosotros como hombres, es una gran responsabilidad, y es considerar, hermanos, la carga, ¿sí?, que debemos llevar. Así como Cristo cargó su cruz, hermanos, nosotros estamos cargando con el mismo amor, o estamos llevando con el mismo amor esa carga. Amén. Entonces, cuando hablamos de que todo está sujeto a nosotros, hermanos, no hablamos de que seamos invencibles y todopoderosos y que donde sea que pisemos todo el mundo nos tiene que respetar y que vamos a brillar así como una lumbrera increíble. No, hermanos. Nos está hablando de una responsabilidad que tenemos de administrar la palabra de Dios hoy. Amén. El mundo venidero no es decir, ay, es que las cosas que van a pasar dentro de meses o años o semanas, no sabemos,
son bien padres, yo ya quiero vivir ahí, y mira, dice Dios que todo eso está sujeto a mis pies, y la palabra dice que todo eso va a pasar por mí, y no es así, hermanos. Al contrario, si no ha pasado es por nosotros, hermanos, porque no hemos querido llevar esa carga, porque no hemos querido aceptar esa responsabilidad, porque la estamos rehusando, porque se la queremos echar a otro, hermanos, toda esa carga. Amén. Cuando el apóstol o el autor de los Hebreos habla, hermanos, y la palabra habla acerca de que todo está sujeto a nuestros pies, fíjense, usando pasajes de Salmos, hermanos, ¿sí? No se refiere a que usted y yo tengamos una autoridad así increíble. En Cristo la tenemos, sí, pero no para andar exigiendo que el Señor haga las cosas como nosotros queremos, porque así es como se interpretan estos pasajes, hermanos, de que todo se sujetó bajo tus pies. Entonces Dios va a responder todas las peticiones que tú le hagas, Dios va a responder todo lo que tú quieras hacer, Dios va a cumplir todo lo que tú le pidas, y no es así, no es así, hermanos. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, fíjense, me gusta porque no utiliza la palabra sujetar, sino que usa que los has puesto al hombre como autoridad, ¿sí? O todo lo pusiste bajo la autoridad del hombre. Entonces ahí se acerca más, hermanos, al sentido real de la palabra original griega. Es decir, no solamente que el tener todo sujeto bajo nuestros pies, hermanos, no es algo para presumir, no es algo para querer lucirnos, no es algo para fanfarronear, hermanos, o decir que el cristiano es invencible porque todo está sujeto bajo nuestros pies, y cuando yo respiro los demonios tiemblan, hermanos, porque Cristo todo lo sujetó, ¿sí? Y cuando yo declaro y cuando yo proclamo la bendición y la prosperidad, las ventanas de los cielos se abren y todo va a caer, todo el oro del cielo va a caer sobre mí. Y cuando yo oro, el Señor inmediatamente así responde todo lo que yo le pido. Pues tristemente así vive mucha gente, hermanos. Hay iglesias llenas con ese tipo de creencias. ¿Por qué? Porque como aquí dice que todo lo sujetó bajo sus pies, es que la Biblia dice sí dice, pero ¿qué significan esas palabras en el contexto en el que están escritas? Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos de que tenemos todo sujeto bajo nuestros pies, hermanos, no significa de una posición de poder o privilegios. No estamos hablando de eso, hermanos, de títulos, de privilegios, de títulos nobiliarios, ¿sí? No somos de la nobleza y príncipes y princesas como se enseña en otras iglesias, ¿verdad? Que tú eres una princesa y te mereces un príncipe, y es que tú eres un príncipe y nadie te puede tocar, y princesas, y nada malo te va a pasar porque eres la chiqueada de Dios, eres la consentida de Dios. No es eso, hermanos. Amén. El tener todo sujeto bajo nuestros pies implica responsabilidad, hermanos. Implica trabajo, implica servicio. Como nos lo enseñó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que estando Él aquí en la tierra no tenía todo sujeto bajo sus pies? El mismo Satanás le dijo: aviéntate y el Señor va a mandar ángeles para que te sostengan, para que no te caigas. El mismo Satanás sabía la autoridad que tenía Jesucristo estando ahí, por eso la quiso menoscabar, por eso quiso menguar su autoridad, tentándolo, para que entonces todo el poder que tenía Jesús, hermanos, y todo el amor que Él iba a derramar en la cruz no sirviera de nada, porque hubiera cedido ante las tentaciones carnales de este mundo, de este siglo. Entonces Jesús vino, hermanos, a esta tierra así en forma de hombre, pero siendo Dios, hermanos, teniendo todo el poder de Dios y toda la autoridad de Dios. Por eso los demonios le decían: ¿qué quieres de mí? Déjanos en paz. Nosotros no te estamos haciendo nada, déjanos. Sin que Jesús les dijera nada, los demonios ya estaban reconociendo su autoridad. Nada más con verlo. Las enfermedades huían de las personas, hermanos, eran sanadas las personas, nada más por la presencia de Cristo. Eso nos habla, hermanos, de que Él tenía todo sujeto bajo sus pies estando aquí. Pero ¿qué hizo?
hizo una rebelión contra el Imperio Romano, alebrestó a la gente para que tomaran sus armas, sus azadones, sus machetes y se fueran a pelear. Al cabo eran más, hermanos. Por más soldados que tuviera el ejército romano, los judíos ya saben que esos de 5 hijos para arriba, hermanos, eso no le bajan de ahí la cuota. Eran muchos más. ¿Por qué Jesús no hizo una revolución, pues, si Él tenía la autoridad sobre todo? A lo mejor ni siquiera hubiera sido necesario pelear. Si el Señor ya había derrotado ejércitos, ¿sí?, por medio del poder de los ángeles, confundiéndolos y matándose entre los enemigos, ¿ustedes creen que Jesús no iba a poder hacer eso con el Imperio Romano? Tenía toda la autoridad de Dios, hermanos, tenía todo el poder de Dios en Él. ¿Y qué hizo? Eso, hermanos, ¿sí? Trabajó, sirvió a la gente, ayudó a los que lo necesitaban, abrazó a los rechazados, hermanos, amó a todos los que nadie quería, a todos los que eran unos apestados sociales, hermanos, que vivían peor que animales, ¿sí?, aislados. Jesús los recibió. Esto va muy relacionado con lo que veíamos ayer del arrepentimiento. Si todos aquellos que eran grandes pecadores y que se arrepintieron ante la palabra de Jesús, el Señor los abrazó y los aceptó cuando nadie más, hermanos, lo hacía. Amén. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos nosotros, hermanos, de decir que si todo está sujeto bajo nuestros pies, ¿por qué pues nos creemos intocables? ¿Por qué nos creemos invencibles? ¿Por qué nos creemos hijos de papi, privilegiados, que Dios tiene que hacer lo que yo diga? ¿Sí? Como muchos andan por ahí diciendo que no aceptamos un no por respuesta. No queremos un no por respuesta. Espérame, pues ¿tú quién eres? O sea, ¿qué ejemplo nos puso Jesús, hermanos? ¿Y cómo estamos viviendo nosotros en ese mundo por venir, en ese mundo venidero? Amén, hermanos. Entonces, mire, ya revolviendo todos los ingredientes en un solo enunciado, hermanos, el mundo venidero es hoy. Y si está sujeto a nuestros pies, hermanos, es porque el Padre nos ha dado la responsabilidad de que ese mundo lo conozca, hermanos. Eso significa que el mundo venidero está sujeto a nuestros pies. Eso quiere decir, hermano. Todas estas palabras que están escritas aquí en Hebreos, eso significa que el día de hoy, si la gente conoce o no conoce a Jesucristo, es porque la iglesia hace o deja de hacer lo que el Padre nos ha mandado. Amén, hermanos. La sujeción que Dios puso bajo nuestros pies significa eso, hermanos: responsabilidad, trabajo y servicio. Eso quiere decir sujetarse, hermanos. Eso quiere decir que todo esté sujeto bajo nuestros pies. Entonces, si todo está sujeto bajo nuestros pies, hermanos, quiere decir que tenemos que trabajar más, tenemos que servir más y tenemos que ser más responsables, más diligentes, como veíamos la semana pasada. Amén, hermanos. Tenemos que ser más responsables con la gente que está a nuestro alrededor, hermanos, con las personas que nos conocen, con las personas que se acercan a nosotros, hermanos. Cuando vemos un desventurado en la calle, ¿qué hacemos? Cuando conocemos a algún vecino que tiene necesidad, a lo mejor usted también tiene necesidad, pero pues una tacita de frijoles, hermanos, les puede dar de comer a una familia. Cuando sabemos de un hermano en la iglesia, hermanos, que tiene necesidad, ¿qué hacemos? Entonces nos encanta llenarnos la boca, hermanos, diciendo que el Señor todo lo sujetó bajo nuestros pies. Nos gusta el título, nos gusta cómo suena esa oración, cómo suena ese enunciado, pero nos cuesta, hermanos, vivir lo que significa realmente. Nos cuesta servir, nos cuesta trabajar y no nos gusta la responsabilidad, hermanos. Como lo hemos dicho muchas veces, por eso la iglesia está así los miércoles. Amén, hermanos. Nos gusta que todo esté sujeto a nuestros pies, a todos nos encanta. Pero cuando entendemos lo que significa, mire, por eso mucha gente no estudia hebreos, hermanos. Por eso en las iglesias no se enseña hebreos. Porque cuando todo esto sale a relucir, hermanos, no, se va la gente.
o empiezan a decirle al que está predicando que es un apóstata, que es un mentiroso, que está manipulando, que es un religioso, que la palabra no dice eso, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, hermanos. Amén. Entonces, esa es la importancia, hermanos, que tiene este libro de los Hebreos, este tratado de los Hebreos, que nos habla en el Nuevo Testamento con pasajes del Antiguo Testamento, unificando perfectamente la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí. Amén. ¿Qué ejemplo siguió Cristo? El de su Padre, ¿sí? Cuando hablaba de salvación por medio de los profetas, de la ley y de los ángeles. Luego, ¿qué hizo Cristo? Habló de lo mismo, Él mismo. Acuérdense lo que decíamos en nuestro segundo estudio. Cristo mismo es la palabra de Dios. Él mismo es la esencia de Dios. Él mismo es Dios en su persona. Entonces, cuando Él hablaba, hablaba de parte de Dios. Y ahora el Espíritu Santo, ¿por medio de quién habla? De nosotros, de la iglesia. Pero están siguiendo el ejemplo que desde el inicio se viene predicando. Amén, hermanos. Entonces es tiempo de que la iglesia, hermanos, en este mundo venidero, en estos últimos días que nos quedan, hermanos, nos hagamos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Qué bonito es decir que todo está sujeto bajo nuestros pies, sí, aunque a veces no lo parezca, hermano, aunque a veces las situaciones estén todas fuera de nuestro control, pero cuando entendemos el verdadero propósito, hermanos, tenemos paz. Por eso hay muchos cristianos frustrados, porque como leen eso de que todo lo sujetaste bajo sus pies y nada, hermanos, tienen sujeto, o sea, no pueden ni sujetar a su familia, su economía está vuelta loca, su salud, su familia, su matrimonio, sus negocios, su trabajo, todo está sin pies ni cabeza. Entonces, el cristiano que no entiende la palabra, que no la estudia, que le gusta lo bonito, pero no le gusta la responsabilidad, se frustra, llega a la frustración. Pero cuando el Señor nos abre los ojos, hermanos, cuando el Señor nos enseña el verdadero significado de la palabra, debemos tener paz. Debemos vivir en paz con el Señor. Decir, gracias, Señor, porque esta responsabilidad la pusiste en mí, la pusiste en nosotros. Y donde estemos, hermanos, tomemos esa responsabilidad, ¿sí? Ya sea aquí acomodando sillas, conectando cables, haciendo papas allá atrás, Miguel, muy buenas, por cierto. Con los muchachos, con los niños, con los bebés más pequeñitos, predicando en nuestro instrumento. Hay que tomar esa responsabilidad, hermanos, donde el Señor nos ha puesto. Porque aquí mismo lo dice, si Jesucristo ya no va a venir a sacrificarse otra vez, ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces ahora nos toca a nosotros. Amén, hermanos. Y eso es lo que significa que todo esté bajo nuestros pies. Y en el versículo 9 dice la palabra, dice, pero vemos aquel que fue hecho a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Jesús ahora está en gloria y en honra, pero ¿a causa de qué? A causa del padecimiento que ya vivió, hermanos. A causa de la muerte, a causa del sufrimiento que Él ya tuvo, ahora el Señor lo ha coronado en gloria y honra. Para que lo entendamos mejor, hermanos. Cristo vino a vivir con humildad, a servir en humildad, ¿sí? Se humilló hasta lo más bajo y ahora está a la diestra del Padre. Ahora está en la gloria y en la honra del Padre, coronado por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Padre, perdón. Amén. Entonces, ese es el ejemplo, hermanos. Es lo que quiere decir el versículo 9. Nos dice, pero vemos aquel que fue hecho, es decir, es el ejemplo que tenemos. El ejemplo de Jesús, hermanos, que negó todo lo que tenía, ¿sí? Aún estando aquí, hermanos, teniendo todo ese poder, no lo usó para beneficiarse, sino para darnos vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, mire, vamos a terminar con este versículo que es con el que vamos a empezar
nuestro próximo tema, Hebreos 2:10, ahí adelantito dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No sé si lo estamos entendiendo, hermanos. La siguiente clase lo vamos a entender mejor, pero reflexionemos en ¿sí? En las últimas palabras donde dice: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El domingo yo le enseñaba a los muchachos que la vida cristiana no es una vida color de rosa, que hay aflicciones, que nosotros tenemos que cumplir con las aflicciones que el cristianismo conlleva en sí mismo, ¿sí? Y ellos me decían: pero a fuerzas tenemos que sufrir, o sea, a fuerzas tiene que haber sufrimiento. Les decía: sí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo el primer día que lo conoció? La primera vez que le habló, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué me persigues? Yo te voy a enseñar cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. La primera palabra que Jesús le dio, la primera promesa de Jesús a Pablo fue esa, hermanos. Y si aquí dice que convenía, hermanos, para que nosotros fuéramos salvos, que el autor de nuestra salvación, Jesucristo, fuera perfeccionado por aflicciones, hermanos, ¿por qué nosotros no queremos sufrir? ¿Por qué nosotros no queremos las aflicciones? Amén, hermanos. Reflexionemos en este pasaje, hermanos, el día de hoy en nuestras casas. Si el Señor Jesús fue perfeccionado por aflicciones para salvarnos, hermanos, imagínense, nosotros ya somos salvos. Amén, ya no tenemos que salvar a nadie, ya somos salvos. Entonces, ¿cómo pues vamos a ser perfeccionados nosotros, hermano? ¿Cómo vamos a alcanzar la santidad para ser útiles en este mundo venidero? Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a concluir nuestro estudio del día de hoy, hermanos, y llevémonos eso a casa, hermanos. Pensemos en qué es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y de qué manera nosotros estamos tomando la responsabilidad, hermanos, de ser los administradores del mundo venidero aquí en esta tierra. Amén. Acuérdese, el mundo venidero es aquí, hermanos, aquí. No andemos alucinando con el cielo y el reino milenial y yo quiero gobernar el Peralta y a mí que me den Chiapas, yo quiero Canadá, hermanos, yo aparto Canadá, Suiza. El pastor dice que quiere Suiza por los chocolates de seguro, por los ferreros que tanto le gustan, ¿sí? Yo quiero Canadá allá en las montañas, en los bosques, en los ríos, hermano. O sea, en eso, hermano, es aquí, hoy, en esta tierra. Amén. ¿Qué estamos haciendo en este mundo venidero? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, ¿cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre? Porque nos has permitido entender, Padre, este pasaje tan importante, Padre, para nuestras vidas, Señor. Porque nos permites entender, Padre, que la sujeción que tú has puesto bajo nuestros pies no es solamente un título, no es solamente algo que suene bonito, Padre. No es para hacer caprichos, Señor, no es para que tú cumplas, Señor, necedades en nuestras vidas, Señor, sino que tomemos la responsabilidad, Padre, de ministrar tu evangelio, Señor. Aquellos que están afligidos, que están solos, Padre, que están siendo oprimidos por el enemigo, Señor. Padre, abre nuestro corazón, Padre, toca, Señor, nuestras vidas, Santo Espíritu de Dios. Que esta responsabilidad que tú nos has dado de trabajo, de servicio, de ministrar tu palabra, Señor, la tomemos con seriedad, Padre. Que la tomemos con diligencia, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos si hemos sido imprudentes, Padre, si hemos sido caprichosos, Padre, si hemos sido necios, Padre, a tu palabra, Padre. Si nos gusta, Señor, el beneficio, nos gusta el título, Padre, pero no nos gusta trabajar, Señor, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos, Padre, y
Moldea nuestros corazones, Padre. Como leíamos al principio, Padre, que esos vasos de barro, Señor, que aunque son frágiles, Padre, se pueden quebrantar, Señor, queremos ser útiles para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos, Señor, y úsanos, Padre. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Llena nuestros corazones, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, muévete en medio de tu iglesia, en medio de este cuerpo tuyo. Ministranos en el nombre de Jesús. Señor, Santo Espíritu, si aquí hay alguien a quien tú le hayas de dar un don, Señor, o que ya lo tenga, Padre, y no lo use, Señor, despiértanos, Padre, en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, si nuestros dones, Padre, no están siendo usados para tu gloria, para tu servicio, para tu ministerio, Señor, úsanos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que se levanten los ministerios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu palabra, Señor, vaya siempre al frente de nosotros, Padre. Que todo lo que hablemos, en nuestra boca, Padre, que todo lo que salga de nuestra boca, Padre, sea tu palabra, sea tu evangelio, Señor, para bendecir a otros, Padre, para que este mundo venidero, Padre Santo, te conozca, Señor. Te lo pedimos por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra a todos nuestros hermanos, Padre, en otras ciudades, en otros países, en otros continentes, Padre, que también trabajan, Señor, arduamente, Señor, con diligencia, Padre, por tu palabra, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, que el hombre malvado, que el maligno, Señor, el enemigo quiera poner, Señor, para obstruir, Señor, para detener el avance de tu obra, Señor. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aun si fuera abuso de autoridades, Señor, amenazas de hombres, Señor, de la delincuencia, Padre Santo, aun si fuera, Padre, la enfermedad, Señor, quítalo todo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que esos siervos, Señor, diligentes, Padre, sigan adelante, Padre, anunciando tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ser parte, Señor, de ese mundo venidero, Señor. Queremos servir, Padre, trabajar, tomar la responsabilidad, Señor, en ese mundo venidero, Padre, en el que tú nos has puesto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Háblanos, Señor, en esta noche, Padre. Trata con nosotros, Señor. Moldéanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, y te damos la honra por siempre, Dios Todopoderoso. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Reflexionemos en esta palabra, hermanos. Yo creo que es muy importante entender el verdadero papel que juega la iglesia. Amén. No estamos aquí como una pintura bonita que el Señor haya puesto, sino estamos como un instrumento útil. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Dejo lugar a nuestro hermano Oscar para despedir el servicio. Gloria a Dios, hermanos. Dios, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Dani. Y quizá cuando uno lee este libro de los Hebreos, hay versículos que nos aprendemos de memoria, ¿verdad? Pero hay versículos en los cuales, si no nos llevan a la exégesis, al origen de las palabras, como el caso, pues no lo entendemos. Ya cuando nos dan el origen, ¿verdad?, ya nos da luz y ya empezamos a comprender mejor, ¿sí?, todo lo que nos están hablando. Entonces, gracias por la vida del hermano Dani. Y bueno, vamos a recordarles, mañana es la transmisión, la enseñanza de los matrimonios, el viernes de evangelismo, el sábado de oración, el domingo el servicio a las 11 de la mañana. Y vamos a orar para ser despedidos, y el que va a ofrendar o diezmar, ¿verdad?, también lo puede hacer con libertad. Bendito Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, toda esa riqueza que hay en ella. Te pedimos también, Señor, en esta
en esta tarde, noche, Señor, por aquel hermano, hermana que viene a ofrendar, a diezmar, Señor, que lo hace con todo su corazón, con acción de gratitud a lo que tú has hecho por cada uno, ¿verdad? Te pedimos, Padre, también que tú bendigas nuestra salida de este lugar, nos lleves con bien a nuestros hogares o donde quiera que vayamos, Señor. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, ¿verdad?, esté con nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Estamos despedidos y nos vemos el próximo servicio. Dios los bendiga.